arrancar, imagínense esto. Están sentados alrededor del fuego y un anciano les cuenta una historia tan impactante que se les queda grabado sin la necesidad de un papel. Pues así funcionaba la literatura antes de la escritura. Bienvenidos a Voces Ancestrales. Y el día de hoy viajamos al pasado con estilo fresco y buena vibra. Exploraremos cómo era la literatura antes de la llegada de los españoles. Y obviamente no estoy solo, estoy con mi equipo. Hola, ¿qué tal? En este podcast nos adentraremos en culturas antiguas que lograron desarrollar una memoria colectiva impresionante. Yo también estoy aquí preparado para hablar sobre la literatura prehispánica. Así que acomódense porque hoy toca una historia y una creación original hecha por nosotros. Antes de hablar de las características, debemos de saber dónde fue que nació todo esto. Sí, Bruno, mira, para comenzar retrocedemos a lo que eran los tiempos anteriores a 1532 en la llegada de los españoles. En este periodo de tiempo habían culturas activas como los chavín, los paracas, los nazcas, mochica, huari, chimú y por supuesto los incas. Pero cada uno desarrolló su propia manera de comprender el mundo, de organizar su sociedad y de transmitir todos sus conocimientos. Y lo que me parece a mí, pues cada uno de nosotros también creo que les va a parecer interesante, es que no usaban escritura como la nuestra. Al contrario, contaban con sistemas sofisticados de transmisión oral y lo usaban con los quipus para registrar todo eso, con datos numéricos, narrativos. Todo eso funcionaba gracias a una memoria colectiva de todos ellos de una manera impresionante. Y también tenían especialistas dedicados exclusivamente a recordar. Los amautas eran los sabios encargados de educar a la élite, tanto en todas las culturas que hemos mencionado anteriormente, y además mucho más en la inca, que era la que más predominaba en ese tiempo. Mientras que los arabicus se dedicaban a componer y recitar poesía. Gracias a ellos esta cultura se mantenía viva y podía ser conocida a través de los tiempos. Imagínense que uno se ve es una persona y encima una persona que no se equivoca. Exacto, como dijo mi compañero, es un CV, una persona que no se equivoca, porque están dedicadas simplemente a recordar o a realizar poesías, como lo hemos dicho. En esta oralidad tenían tanto peso porque sus relatos eran más que entretenimiento, o sea que cuando tú escuchabas te gustaba, no te aburría. Por eso es que eran tan impresionantes que se quedaban grabados en tu mente y no tenías que escribirlos ni nada de eso. Eran además una enseñanza moral, como lo había dicho, y memoria histórica y una guía espiritual. Bueno, ya con el contexto claro, toca entrar a sus características. Por otro lado, lo primero que debemos de tener en cuenta es que la literatura no se hacía de manera oral, sino que no habían textos escritos. Todo se transmitía a través de la palabra hablada, lo que hacía que los relatos usaran ritmos, repeticiones, imágenes fuertes y recursos que ayudaban a la memoria. También era una literatura compleja. No existía lo que vendría siendo figuras del autor como los hay hoy en día. Los relatos pertenecían al pueblo y se compartían para enseñar, unir y mantener una identidad común. Otro rasgo clave que debemos tener en cuenta y es necesario saber en estas culturas prehispánicas de la cual, y sobre todo de la inca, que es la más importante en nuestro país, es que tenían la presencia de lo sagrado y lo místico en cada una de ellas. Como bien nosotros sabemos y tenemos conocimiento, es que estas culturas tenían una ofrenda hacia sus dioses, sus astros, los animales y los fenómenos naturales que tenían un papel importante en cada uno de ellos. Aquí nada era solamente natural, de decirlo por así más. Acá todo era espíritu, intención y una energía importante que hacía que cada uno de ellos se impactara con la historia que contaba el amauta o el arabicus, que no se aburriera y que cada uno quedara ahí plasmado en sus corazones y que siempre las llevaran presente y las seguían transmitiendo a sus hijos o nietos.
Además, no hay que olvidar que la naturaleza era vista como un ser vivo, que convivía en equilibrio. El sol, la luna, el agua, todos eran considerados fuerzas esenciales que hablaban, acompañaban y enseñaban. A esto se le sumaba una visión cíclica del tiempo. Para ellos, nada avanzaba en línea recta. Todo volvía de alguna manera. La vida, la muerte, las estaciones, las cosechas, todo esto era parte de un ciclo que influía en la forma en la que se narraba. Y finalmente, por última característica que tenemos nosotros para brindarles, es que tenían una enorme diversidad cultural. Cada región tenía sus propios mitos, estilos y formas de entender el mundo, lo que hacía que esta cultura prehispánica fuera riquísima y variada, que es lo que más nosotros tenemos que tener en consideración. No solo era una sola historia, un solo mito, habían mitos en cantidad, leyendas, que cada amauta y arabicus nos daba a conocer, además de las poesías que le hacían a sus dioses, como ellos nosotros tenemos entendido hoy en día. Y lo más interesante es que varias de estas ideas aún siguen vivas, como en nuestras fiestas, en la música, en las costumbres y hasta en cómo nuestros abuelos cuentan historias. Oye, ¿se han dado cuenta que esto es como si el pasado estuviera susurrando por todas partes? Ahora hablaremos de quienes hicieron posible esta tradición. No existían autores como los entendemos hoy en día. Lo que habían eran roles sociales. Los amautas, por ejemplo, eran los sabios encargados de almacenar conocimientos y enseñarlos. Funcionaban como profesores, consejeros, historiadores y filósofos a la vez. Los arabicus, en cambio, eran los poetas. Ellos creaban y recitaban los arabis, que eran cantos llenos de emoción y sobre todo de amor y nostalgia. En cuanto a los textos más representativos, la literatura prehispánica influye en mitos que explicaban el origen del mundo o la fundación de los pueblos que en ese tiempo se consideraban muy importantes, como las historias que muchos conocemos de Manco Cápac y Macmaoyo. Incluso se encontraban lo que vendría siendo las historias de los hermanos Ayar. También encontramos leyendas propias de cada región, que hablaban de cerros, lagunas, dioses protectores o héroes locales. Además, existían himnos y cantos rituales que se usaban en ceremonias agrícolas, religiosas o festivas. Y por supuesto, relatos épicos que describían las hazañas de gobernantes, batallas, migraciones o gestas mitológicas. Amigos, no hay que dejar de lado que cada uno de estos relatos tenía un propósito clave, un propósito concreto, como por ejemplo, transmitir valores, fortalecer la identidad del pueblo o incluso explicar fenómenos naturales que en ese tiempo se consideraban muy importantes para la vida diaria. Y ahora, como les prometimos, les traemos un texto original inspirado en la literatura prehispánica, titulada Espíritu Andino. Sobre el Apu joven, cuando el viento todavía aprendió a cantar, brotó la primera chispa. El sol abrió sus manos y del maíz nació el hombre, hecho de canto, tierra y camino. Desde entonces, cada amanecer nos recuerda que venimos de la luz, pero también de sombra, que nos enseña a ser fuentes. Dicen que lo antiguo nunca muere, y escuchando esto, uno siente que todavía sigue respirando. Ahora, les quiero hacer una pregunta que yo sé que muchos de ustedes se han preguntado. ¿Cómo sabemos estas historias hoy si en lo antiguo todo esto era oral? Principalmente, estas historias las sabemos nosotros por los cronistas. Cuando llegaron los españoles a conquistar a los incas, tenían delegados, por así decirlos, que se dedicaron a escribir
cada una de las historias, leyendas, mitos que les contaban o que escuchaban de los lugareños donde habían invadido, ya que los tenían cautivos, les decían que les contaran y ellos escribían. Hay algunos como Inca Garcilaso de la Vega, que lo conocemos, o Guamán Poma. Tenían una mirada, aparte de los que eran delegados de los españoles, habían estas personas que tenían una mirada más cercana, porque venían de familias indígenas o mixtas. Gracias a ellos, mucha de esa tradición se quedó registrada y no solo quedó en el pensamiento o en la transmisión oral, porque muchas de estas personas murieron con la llegada de los españoles, el cautiverio. En cambio, estos personajes que hemos nombrado anteriormente, debido a que eran parientes de los indígenas, de los mestizos, de los incas, de las diversas culturas, también les transmitieron ese conocimiento, y como ellos eran descendientes de los españoles, aprendieron a escribir, a leer, pudieron registrarlo, y por eso nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Además, muchas comunidades seguían transmitiendo sus historias a través de danzas, fiestas o ceremonias. No todo dependía de un libro. Mucha memoria sobrevivió en la práctica cultural. Eso nos demuestra que cuando la cultura valora su identidad, nada lo borra por completo. Y lo más bonito es que muchos escritores actuales siguen inspirándose en esta tradición. Es un legado que no se agota. Bueno, familia, con esto cerramos un episodio de Voces Ancestrales. Hoy recorrimos el contexto histórico, las características, los roles más importantes que eran principales para que esta transmisión siguiera de generación en generación, y lo más importante, la creación hecha por nosotros. Y para terminar con una buena energía, les dejo una frase motivadora que sé que les va a ayudar. Si conoces de dónde vienes, jamás te perderás en el camino. Gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Denle un like al video para que les llegue nuestro próximo episodio. ¡Nos vemos!